Bien, lo que hemos visto hasta ahora es cómo entender simetrías generalizadas en el caso de simetrías continuas. Lo que quiero explicar ahora es cómo podemos entender el caso de simetrías discretas. Y de hecho, muchas de las cosas que se han desarrollado y entendido en los últimos años han estado centradas en el caso de simetrías discretas. Las entendemos mejor que las simetrías continuas. En cierto sentido, porque son más fáciles de tratar matemáticamente. Son estructuras finitas, les puede uno enumerar y se vuelve todo bastante más sencillo. Em, y en parte porque a veces son más exóticas. Hay más cosas que pueden pasar con simetrías discretas que las cosas que pasan con simetrías continuas. Un ejemplo que tengo en mente, en, en seis dimensiones, en teorías superconformes, uno no puede tener simetrías continuas de una forma. Hay un paper bonito de Interligator, Córdoba y Dumitrescu que prueba que esto no puede pasar, pero tenemos muchos ejemplos de teorías que tienen simetrías de una forma discretas. Esto ha hecho que muchos de los avances recientes de entender estructuras de simetría que no son grupos se han centrado en estructuras discretas. Pero bueno, hace falta un poquito más de formalismo, un poquito más de matemáticas para entenderlo. Y lo que voy a describir ahora va a ser una introducción muy breve para el formalismo básico que necesito. Y el formalismo es el lenguaje de cohomología o homología simplicial. Em, y básicamente todo lo que voy a decir lo podéis encontrar en el libro de Hatcher, lo recomiendo. Em, es un libro muy bien escrito y fácil de seguir. Se llama Algebraic Topology. Muy bien. Una cosa que tengo que explicar desde el principio, hay muchos objetos que se conocen como homología o cohomología, muchos objetos matemáticos. A menudo coinciden, pero a veces tienen algunas distinciones. Los dos que voy a discutir van a ser una que ya conocéis, la cohomología de De Rham. Esto normalmente se suele indicar como H de RAM. Están caracterizadas por un grado, P, que es un entero, y es una función de mi espacio, MD. Y la otra es cohomología o homología. Y aquí hay distintas definiciones. Podemos usar simplicial. Hay una definición un poquito más potente que es la que yo suelo usar, que es singular. Al final son todas equivalentes en espacios smooth. Y aquí tenemos unos grupos. No voy a distinguir entre simplicial y singular. Lo voy a escribir simplemente HP. Esta es la versión de cohomología de un manifold y eso está parametrizado por coeficientes A que son un grupo abeliano. En general, todas estas definiciones lo que tenemos es una definición de un grupo. Voy a dar la versión para cohomología. HP, en cualquier teoría que estamos, pongamos que es de RAM, por ejemplo, está definido como aquellas formas que son cerradas bajo nuestra diferencial. Si recordáis cuando expliqué formas diferenciales, había una operación D que nos mandaba de P formas a P más 1 formas. Pues cogemos esas P formas que son cerradas, es decir, que cuando actuamos con D nos da cero, y las cocientamos con una relación de equivalencia, que es esas formas que son exactas, es decir, que son la imagen de D. Para explicar esto, en palabras,
decir, el grupo de P formas omega tales que d omega es cero. Ese es el objeto que estamos cocientando, este de aquí, con la equivalencia. Definimos una relación de equivalencia que es que omega lo declaramos equivalente para cualquier omega a omega más de alfa, con alfa una p menos una forma arbitraria. ¿Vale? Esto es en palabras lo que he escrito en esta definición. Y normalmente todas las homologías y cohomologías que describimos van a estar construidas de esta manera. La palabra se usa para cualquier caso en el que uno tiene un operador que se comporta como este D y cocientamos las cosas que son cerradas con las cosas que son exactas. Pero bueno, voy a discutir el caso que nos sirve para describir las simetrías discretas, que es homología simplicial. Voy a describir primero Bueno, me vais a dejar de decir simplicial todo el rato, voy a dejar simplemente homología, un poquito más fácil. Em, y es la siguiente idea. Imaginemos que tenemos una triangulación de nuestro espacio, MD. Esto lo que quiere decir es que em, construimos MD pegando D símplices. Ahora doy un ejemplo de lo que quiero decir. Y asumimos que tenemos una orientación. En el lenguaje de topología algebraica, por orientación queremos decir un orden para los vértices, para cada símplice. Vale. El objeto básico para construir homología, y a partir de él construiremos cohomología, es una cosa llamada el delta complex, complejo, complex. ¿Qué es esto? Un delta complex es una familia de mapas les voy a llamar sigma, está parametrizado por un alfa, que van de los símplices n-dimensionales, esto depende de alfa, a mi espacio, que es MD, em, satisfaciendo varias propiedades de compatibilidad, básicamente las obvias, en particular la restricción de sigma a una cara, a cada cara.
de mi símplice es otro mapa sigma beta que va esta vez de un n-1 símplice a mi espacio en el delta complexa. Esto seguramente es muy abstracto, pero se entiende en un segundo cuando veamos un ejemplo. Así que voy a explicar el ejemplo y vais a ver cómo funcionan las cosas. Por cierto, quizá debería decir, no sé si alguien no sabe, ¿hay alguien que no sepa qué quiere decir un símplice? Es, es un objeto combinatorio. Puedes levantar la mano si alguien no sabe y lo explico. Vale, no veo ninguna mano, así que voy a asumir que todo el mundo sabe que es un símplice. Ah, vale, estupendo. Te lo voy a explicar qué es un símplice. Um, en paréntesis, símplices. Em, los símplices son unos objetos combinatorios que están dados por el convex hull, ¿cómo se dice? El- el interior convexo, la convexificación. Voy a decir en inglés porque no sé cómo dice en español. Símplices es convex hull de n puntos. Si tengo un n símplice, es el convex hull de n más 1 puntos. Por ejemplo, para n igual a 0, tengo un 0 símplice, eso es un punto, ya está. Para n igual a 1, tengo 2 puntos. Y el convex hull, que son todos los puntos que están entre estos dos, es una línea. Es decir, el 1 símplice, es el 0 símplice. Este es el 1 símplice. Y bueno, proseguimos, voy a poner un ejemplo más. N igual a 2. Cojo 3 puntos que no sean colineales y hago los puntos que están en el interior. Es decir, cogemos los 1 símplices que tenía aquí y además considero los puntos que están en el interior. Es decir, es un triángulo. Este es el 2 símplice. Si cogiera n igual a 3, cojo 4 puntos que no sean coplanares. Tengo una especie de pirámide. Esta que imagino en 3 dimensiones, como una pirámide con un triángulo en la base y relleno la pirámide. Estos son 3 símplices. ¿No? Y es fácil ver cómo progresó. ¿Está claro? Son los objetos combinatorios básicos. Por ejemplo, si uno piensa en una superficie 2 dimensional, la puedo cubrir, la puedo construir. em, si la puedo triangular, quiere decir que la puedo construir pegando 2 símplices. Voy a dar un ejemplo. El ejemplo es el toro. ¿Cómo construyo un toro pegando triángulos? No sé si recordáis, una manera conveniente de representar el toro. No sé si dibujarlo bien. Es así, tengo este rectángulo y pego este lado, lo identifico con este lado, de modo que tengo un cilindro, y ahora identifico este lado con este lado. Pego el cilindro, los círculos al final del cilindro, los pego y ahora tengo un toro, un donut. Esto es una representación conveniente del toro y lo voy a construir ahora a partir de triángulos. ¿Cómo lo hago? Es relativamente sencillo. Añado un, eh, un vector aquí y ahora voy a construir todos los símplices que tengo aquí. Tengo dos símplices, dos triángulos.
Les voy a llamar U y V. Recuerdo que quiero usar orientaciones, va a ser importante definir orientaciones, y orientaciones simplemente quiere decir que ordeno los vértices de alguna manera conveniente. He decidido ordenarlos siguiendo las flechas, básicamente. Este es 0, este es 1, este es 2, 0, 1, 2. De esta manera. Vale, ¿qué unos índices tengo en esta construcción? Bueno, tengo este lado que he identificado con este lado. Es un único uno símplice. Va a ser A. Tengo otro uno símplice que es irme de aquí a aquí. De nuevo, como lo he identificado, lo voy a llamar B. Y finalmente tengo otro uno símplice que es el C. Y ya tengo también ceros símplices, los puntos. Los ceros símplices que tengo son los que me salen de los bordes de los unos símplices. Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Pero en el toro están todos identificados cuando hago el pegado, así que voy a llamar a todos V. Bueno, pues esto es lo que tengo. Este es un delta complex para el toro. Simplemente lo he construido pegando símplices. Y ahora lo que tengo es un conjunto de mapas que he llamado U, V, A, B, C y V, pequeñita, V minúscula. ¿Alguna pregunta? Pues a partir de aquí puedo construir los objetos que van a ser cruciales en mi definición de homología. La definición es que tengo el grupo de n cadenas, que le llamo Cn de mi espacio, Md, bueno, sí, con coeficientes en A. Es el grupo de combinaciones formales, suma sobre alfa, eh, n alfa, esto vive en A, sigma A con ¿dónde? ¿Dónde? Sigma alfa es un mapa de los n símplices. Enfatizo que este n de aquí es este n de aquí. O sea que tengo una restricción sobre qué índices sumo a mi espacio que le llamo MD. La idea intuitiva es que doy una multiplicidad en a cada símplice de mi triangulación. Eso es lo que es una n cadena, es bastante sencillo. Vamos a mirar el ejemplo. A ver, em, para el delta complex del toro, que he construido arriba, hay otras elecciones de delta complex para el toro, esta no es única, pero esta es la que he elegido. Vamos a intentar construir todo. A ver, primero, ¿qué es
C0. Bueno, ¿qué mapas tengo del cero símplice a mi espacio? El único que he incluido es este mapa que he llamado V, hay solo uno, que me va a este punto del toro. Me mapea el cero símplice a este punto que elegí, al origen, si queréis. Así que en este caso, lo que tengo es un único mapa, este V, y le estoy poniendo coeficientes en A, de modo que el grupo de combinaciones formales de mapas es A. Si queréis, es un espacio vectorial donde los generadores del espacio vectorial, el vector generador es V y los coeficientes están en A. Este espacio vectorial es isomorfo a A. Un espacio vectorial en una dimensión es isomorfo al espacio de coeficientes donde vive uno. Esto igual queda más claro si hago C1, que es C1, son combinaciones formales de A, B y C, cada una con coeficientes arbitrarios. O sea que imaginad que A es el vector 1, 0, 0, B es el vector 0, 1, 0 y C es el vector 0, 0, 1. Es decir, son tres vectores que forman una base de un espacio vectorial donde los coeficientes están en A. Este espacio vectorial es isomorfo a A más A más A, es decir, la suma directa de tres copias de A. Y finalmente, para C2, tengo dos copias de A, porque tengo U y V como mis generadores de dos símplices. Vale. O sea que igual hasta ahora las definiciones son un poquito abstractas, pero espero que en el ejemplo quede claro. He hecho una triangulación, pegando las formas de manera consistente y lo que tengo son simplemente espacios vectoriales. O sea, tengo un objeto puramente algebraico con el que puedo trabajar. El siguiente paso es definir un operador de frontera. Em, Está definido de manera bastante obvia. Aquí utilizo la definición del orden de vértices. Si tengo un... bueno, quizá debería hacerlo. Este es un operador que llamo frontera en n, que me coge n cadenas y me da n-1 cadenas. ¿Y cómo lo construimos? Si tengo la frontera de un sigma, sigma alfa, esto está definido como la suma alternante de la evaluación de sigma alfa a los vértices que me generan un simplex de una dimensión menos. ¿Y cómo los construyo? Bueno, cojo todos los vértices que tenía en el símplice original, que son n+1 vértices, y le quito el vértice número i. Normalmente esto se suele escribir de la siguiente manera. Donde el sombrero quiere decir quitar. Pues esto es simplemente una suma alternante donde evalúo o restringo mi mapa a símplices de una dimensión menos. Son de una dimensión menos porque estoy quitando este vértice. De nuevo, esto va a ser mucho más claro en un ejemplo. Em, no hace falta que veáis todo. Vale. Quizá
Construíamos, por ejemplo, el operador de frontera actuando en U. Bueno, pues lo hacemos. Según mi definición, esto es U restringido al símplice donde he quitado el primer vértice, en este caso V0, es decir, el símplice generado por V1 y V2, menos U donde he quitado el vértice 1, eso es V0, V2, finalmente más U donde he quitado el vértice 2, V0, V1. Estoy simplemente aplicando la definición aquí. Pero ahora podemos leer de la figura qué son estas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el símplice generado por V1 y V2? Vuelvo a la figura y tengo 1 y 2 aquí, de modo que el símplice generado por el convex hull de 1 y 2 es B, o mejor dicho, U restringido a ese símplice es B. Es decir, que en este caso tenemos B menos U restringido a 0,2. No está 0, este es 0 y este es 2. Cuando restringo U a 0,2, a este símplice me sale C. Y finalmente U restringido a 0,1. Aquí está 0, aquí está 1, esto es A. O sea que el operador de vértice en este caso es B menos C más A. Vamos a calcular lo mismo para V. Esto es V restringido a 1, 2, menos V restringido a 0,2, más V restringido a perdón, 0,1. ¿Qué es esto? V restringido a 1, 2. Esto es A. V restringido a 0,2. Eso es C. Y V restringido a 0,1. Eso es B. ¿Está claro, más o menos? Vale. ¿Qué más? Por razones de grado, si tomo la frontera de V, me sale cero. No puedo tomar fronteras de un punto, los puntos no tienen frontera. Y si tomo la frontera de A, ¿qué es esto? Bueno, sería A restringido a el símplice generado por V1 menos A restringido al símplice generado por V0. En los dos casos, lo que tengo son las restricciones del mapa que me dan perdón, V y V. Por tanto, tengo V menos V, que es cero. Y de manera similar, la frontera de B y la frontera de C son también cero. Ya casi estamos, ya casi puedo definir cohomología, perdón, homología en este caso. Me falta un par de definiciones más. Las cadenas, las n cadenas, tales que no tienen frontera, son n ciclos.
y el grupo de n ciclos se denota o denota el grupo de n ciclos Zn de mi espacio con coeficientes en A y por definición esto es simplemente los objetos que viven en el kernel del operador de frontera. Y ahora sí, ahora puedo definir homología. El grupo de homología de grado n de mi espacio con coeficientes en A está definido ahora como en DRAM, básicamente. El kernel del operador de frontera, que recordemos, coge n cadenas y me da n-1 cadenas, cocientado por la imagen del operador de frontera. Es decir, cogemos las cadenas que no tienen frontera y declaramos que las cadenas que son fronteras de algo son equivalentes a cero. Este es el grupo de homología. Vamos a hacer el ejemplo del toro. ¿Cuáles son los grupos de homología del toro? Um, ¿Qué tenemos? Tenemos que el grupo de homología del punto para el toro con coeficientes en A. Esto es el kernel de 0 partido de la imagen, bueno, cocientado mejor, por la imagen de T1. Esto lo calculo hace un momento. D0 actuando en cualquier cadena me da 0 por razones de grado. Los puntos no tienen frontera, o sea que esto es simplemente A. Y la imagen de D1 actuando en todas las cadenas es 0. Esto quiere decir que tengo A. La notación quizás es un poco preocupante, pero lo que quiere decir es que cojo el grupo abeliano A y la relación de equivalencia es la trivial. Es decir, que 0 es idéntico a 0. O sea que esto me da A. No estoy dividiendo por 0, estoy cocientando por una relación de equivalencia que es la trivial que llamo 0. Muy bien. Hagamos H1. De nuevo, estos son los unociclos, módulo los ciclos exactos. Vale. ¿Qué unociclos son cerrados? Bueno, he visto que todos los unociclos son cerrados. A, B y C son todos cerrados. Voy a escribir eso como el grupo generado por A, B y C. Podría haber escrito A cubo, podría haber escrito em, eh, C1 de mi espacio, pero lo voy a escribir así. Y la imagen de D2, que es la imagen de D2, bueno, C2 está generado por U y V, y U y V los dos tienen la misma frontera, B menos C más A, o A menos C más B, que obviamente es lo mismo que este. Es decir, que la imagen de D2, las fronteras que obtengo aplicando el operador de frontera a U y V o cualquier uso generado por ellos, está dado por el span de A más B menos C. Vale. Ahora el span de ABC es obviamente lo mismo que el span de AB, A más B menos C. Módulo del span de A más B menos C. Esto es simplemente el span de AB, que es A cuadrado.
o A más A. Y en este lenguaje está claro que está generado por A y B. Los que sepáis un poquito más de geometría, normalmente los ciclos del toro se llama A y B y elegir los nombres por eso. Y finalmente puedo hacer H2 de T2 de A. Esto es el kernel de esto dividido de la imagen de 3. No tengo tres ciclos, así que de nuevo esto ya es cero. Y hemos visto que el kernel de 2, bueno, aquí un poquito más complicado. C2 está generado por U y V, así que el kernel está generado por U menos V. Cualquier cosa que es proporcional a U menos V, como U y V tienen el mismo borde, la misma frontera, tiene cero kernel. De modo que esto me da de nuevo A. Un par de comentarios, bueno, un comentario y un ejercicio. Nota, es un ejercicio quizá interesante que podéis hacer. Em, Estos grupos son independientes de la triangulación. Y un ejercicio quizá para que hagáis em, es calcular los grupos de homología de la botella de Klein con coeficientes en Z. La botella de Klein la podéis construir identificando los bordes de esta manera, pero al pegar el otro borde lo pegáis con la orientación opuesta. Esta es la botella de Klein. No voy a dar el delta complex, intentad construirlo vosotros. Si tenéis algún problema podéis mirar el libro Hatcher, da un delta complex para la botella de Klein. El resultado que os debería salir es que H0 de la botella de Klein con coeficientes en Z es Z, H1 de la botella de Klein con coeficientes en Z es Z más Z2. Este es el grupo abeliano con 0 y 1, con la suma, mod 2. Y finalmente Hn de la botella de Klein es 0 para n mayor, para n que no está en 0 y 1. Si no estáis muy familiarizados con homología y cohomología, esto es un ejercicio sencillo e interesante que podéis hacer para familiarizaros un poquito más. Vale. Ahora voy a describir cohomología. He descrito hasta el momento la homología, ahora describo la cohomología. Y empiezo, en cierto sentido, en el mismo punto. Voy a empezar con las n cocadenas. Lo voy a llamar alfa. Sí, alfa. Cn de mi espacio con coeficientes en A. Es un homomorfismo. Un homomorfismo es básicamente un mapa lineal en A.
que va de las n cadenas con coeficientes en z a A. Quizá en este momento os estéis preguntando por qué no he cogido A aquí. Esta construcción que he dado es más universal, funciona un poco mejor. Em, es por eso, uy, la razón es un poquito técnica y no la voy a explicar. Vale. Si esto es un homomorfismo, lo que quiere decir es que si tengo una n cadena, la podemos integrar. En física tenemos una notación especial. So, si sigma es uno de estos objetos, una n cadena con coeficientes en z, normalmente en física, los matemáticos a veces distinguen, pero en física normalmente no distinguimos. La integral sobre sigma de esto es simplemente evaluar el homomorfismo. Y esto me da un elemento de A. Un homomorfismo, de nuevo, es un mapa lineal, o sea que si alguien me da un mapa lineal de cadenas a A, o sea que si alguien me da una cadena, la puedo evaluar y me da un elemento de A. En física normalmente se le llamamos integración, pero simplemente evaluar. Ok. Bueno, queremos definir un objeto como la homología, eh, así que nos va a hacer falta un operador de frontera y lo definimos de tal manera que la identidad de Stokes funciona. Definimos un operador de cofrontera, si queréis, que va de cocadenas ahora a un grado más alto, un grado arriba en vez de un grado abajo, de tal manera que tenemos la identidad de Stokes, que no sé si os acordáis, era que si tengo la integral sobre una frontera de un espacio, de una forma, se convierte en la integral sobre todo el espacio de la derivada exterior de la forma. Ahora hacemos lo mismo a nivel de cadenas y cocadenas. Tenemos que la integral sobre un n símplice de la derivada exterior de una n menos una forma, para una forma, cocadena, queremos que sea, una integral sobre la frontera de esto, que es la frontera, bueno, la he definido antes. Esto era, si os acordáis, quito el primer vértice y hago un menos uno símplice, quitando v0, quitando v1 hasta vn, alfa, menos, y ahora la suma alternante, quitando el resto de vértices. V0, v2, hasta vn, de alfa, etcétera, etcétera. O quizá en forma de evaluación es la suma de 0 hasta n, alternante, perdón, esto es i, de la evaluación de este alfa en los n-1 símplices que obtengo quitando vértices. Em,
Muy bien. Este es el objeto básico para definir cohomología. Ahora que tengo un operador diferencial, nota, nota importante, dado que si tomo la frontera dos veces me da cero, ejercicio de probarlo, tengo que este operador diferencial, también su cuadrado es cero. Simplemente por definición. Lo he definido de otra manera que esto tiene que ser. Definición. em, n, n cocadenas, ¿cómo se llama? Alfa, tal que esto se cumple, son n cociclos. Esto es igual que antes, añadiendo co. Y la definición de cohomología. El grupo de cohomología de grado n, ya lo puedo definir. Un segundo, estoy llamando a esto MD, lo voy a seguir llamando MD. Esto lo defino como el kernel del operador de frontera actuando en n cocadenas, módulo aquellas n cocadenas que son exactas. Bueno, hasta aquí es todo igual que la homología, pero hay un punto interesante que la cohomología tiene un producto natural, se llama el CAP product, voy a llamar CAP product, y se define así. Este producto es muy útil en la práctica. Es básicamente lo que uso para multiplicar cosas cuando construyo acciones, por ejemplo. Eh, dado un phi, que es una cadena con coeficientes en A, y un psi, que es una cocadena de otro grado perdón, es en MD, con coeficientes en B, en otro grupo abeliano, y un homomorfismo que le voy a llamar punto, dados elementos de A y B, me da un elemento de C. Definimos lo que es el CAP product, que toma un elemento de estos, de grado n con coeficientes en A, otro de grado m con coeficientes en B, y nos produce un elemento de grado n más m en C. ¿Y cómo defino esto? Bueno, lo defino por la siguiente manera. Es una definición quizás no del todo natural, em, pero tiene muchas propiedades interesantes, en particular cuando la aplico a cohomología. Está definida de la siguiente manera. Si evalúo este objeto en un n más m símplice, tengo que especificar cómo evalúo cualquiera de estos objetos. Esto lo defino como integral del primero en los, en el primer, en los primer, perdón, en el n símplice generado por los n más 1 primeros vértices, el homomorfismo, esto vive en A, el homomorfismo de la evaluación de la segunda cocadena
en el M simplice que tengo. Esto vive en B, de tal manera que esto vive en C. Este es un producto que siempre puedo definir y tiene propiedades muy interesantes. Muchas veces no somos del todo cuidadosos, sino explicitamos qué producto definimos. em, y eso es porque en general, a menudo tomamos A igual a B y no especificamos el producto. No, que debería decir, tomamos A igual a B igual a C y no especificamos el producto. Este es el inducido. Tomamos el producto que define la estructura abeliana. A. O sea que muchas veces no decimos qué estamos haciendo. Por ejemplo, si tenemos Z, tomamos el producto inducido por Z. Producto natural, digamos. Natural no quiere decir en ningún sentido matemático, es simplemente natural en el sentido de simple. Em, vale. Propiedades. Básicamente este producto se comporta bien, o razonablemente bien, bajo em, las operaciones que he definido antes. Por ejemplo, si tomo perdón, la cofrontera de alfa con beta, esto es la frontera de alfa con beta, esto podéis hacer un ejercicio, más menos uno al grado de alfa. ¿Este qué tipo de cocadena es? Alfa producto con cofrontera de B. Y si estas cosas son cociclos, este producto es casi conmutativo. Es menos uno al grado de alfa veces grado de beta, beta veces alfa, eh, más un término exacto. No voy a especificar qué vive aquí dentro, es un poquito más complicado de definir. Si alguien está interesado, lo que nos hace falta aquí es algo que se llama Higher Cap Products, pero no los voy a definir porque me llevaría un rato. Pero bueno, se puede entender. Lo importante es que a nivel de cohomología, recordemos que cuando defino la cohomología, cociento por las cosas que son exactas, es decir, que una vez que tomo cohomología, este término aquí se vuelve cero. O sea que si tomo el cap product inducido en cohomología, este se comporta de manera sencilla. Am, Esto empieza ya a parecerse a cosas que ya habéis visto y hay una razón para esto. Si tomo un grupo abeliano especial, que es los números reales, la cohomología de grado P de mi espacio con coeficientes en R es isomorfa a la cohomología de RAM de mi espacio, con la siguiente asignación de mapas. En este lado tengo mi
operador de coboundary, mi cap product y mi integral. Y aquí se convierte en D, mi cap product y, perdón, el wedge product que escribí la última vez y la integral. Vale, y una propiedad más y luego nos tomamos un descanso. Em, Existe una cosa que se llama dualidad de Poincaré. Este es un isomorfismo que voy a escribir así. Tengo mis P ciclos o mis grupos de grado P de homología de mi espacio con coeficientes en A. Y la dualidad de Poincaré es un isomorfismo con los grupos de cohomología de grado D menos P. Y aquí debería haber especificado MD, MD. De manera intuitiva, el dual de Poincaré de algún ciclo lo podéis pensar como la clase en cohomología de la función delta localizada en el ciclo. Vale. Bueno, esto es un poquito técnico, pero como en la primera clase algunos dijisteis que no sabíais estas cosas, he decidido dar un repaso rápido, así estamos todos al mismo nivel. Nos tomamos un pequeño descanso ahora y lo que voy a discutir luego son algunas teorías con grupos discretos de simetría. Vale, estupendo. Muchas gracias. Bueno, ahora que tenemos la tecnología necesaria, voy a explicar un ejemplo. Es quizá el ejemplo más sencillo que conozco, sencillo en el sentido de control, pero es también un ejemplo interesante. Este es un ejemplo de teoría con simetrías de una forma discretas. Y el ejemplo es un ejemplo que seguramente muchos de vosotros conozcáis. Es la teoría cuatridimensional con 16 supercargas, con álgebra SU2. Es una de las teorías interactuantes más sencillas que tenemos, una de las que mejor entendemos, eh, y tiene muchos avatares, aparece en teoría de cuerdas. Si uno toma en vez de dos un número muy grande, se puede entender con holografía. Es una teoría que entendemos razonablemente bien. Y es un buen ejemplo en el que tenemos simetrías discretas. Ahora, antes de poder decir cuáles son las simetrías discretas que entendemos, que tenemos en esta teoría, tengo que hablar un poquito de la diferencia entre tener la información del álgebra y la información del grupo. Esto es algo que voy a discutir en mucho más detalle, seguramente en mi siguiente charla, cuando empiece a hablar de las SIMTFTs. Voy a revisitar este ejemplo desde ese punto de vista, pero ya puedo decir algunas cosas sin necesidad de introducir la tecnología de SIMTFTs. Em, la primera nota es que el álgebra determina de manera única los correladores locales. Locales para mí quiere decir en R4 de operadores puntuales. En esta teoría. Y el punto es que hay varios grupos con álgebra SU2, en particular hay dos,
está el grupo de Lie SU2 y el grupo de Lie SO3. Bueno, y también, supongo que si soy un poquito cuidadoso, debería haber dicho también O3, pero me voy a olvidar de grupos que no sean conexos. Vale. Entonces, para este grupo, cualquiera de estos dos grupos, el álgebra es siempre la misma. Los operadores de n igual a 4 viven en la adjunta. Hay una representación adjunta que no depende, que solo depende del álgebra. Para aquellos de vosotros que no estéis familiarizados con n igual a 4, realmente no voy a utilizar casi ningún detalle de esta teoría, aparte de lo que acabo de decir. Que los operadores en esta teoría viven en la representación adjunta o en productos tensoriales de la adjunta consigo misma. Y cuando uno tiene esta estructura de operadores locales y empieza a calcular correladores en R4, el tipo de cosas que uno podría hacer usando diagramas de Feynman, por ejemplo, ve que no necesita información sobre qué grupo tenemos, solo le hace falta información de representaciones y eso está todo incluido en el álgebra. Es lo mismo para SU2 y SU3. Lo que voy a explicar ahora es por qué esta información, aún así, no es suficiente para especificar de manera completa esta teoría cuántica de campos. Me hace falta un poco más de información. Estoy aquí pensando en las teorías cuánticas de campos de la manera que expliqué hace ya varias charlas, como mapas de estructuras geométricas a estructuras algebraicas. En particular, una de las cosas que me gustaría tener es para cualquier manifold, para cualquier cuatro variedad cerrada, me gustaría tener una función de partición. Eso es para mí parte de la definición de una teoría cuántica de campos. Debería ser capaz de, si yo le doy a la teoría cuántica de campos una cuatro variedad, debería ser capaz de producir un número, la función de partición. Y voy a explicar ahora por qué la información del álgebra no es suficiente para fijar la función de partición. Me hace falta una elección más, que es la elección de un grupo de Lie. De hecho, me hace falta un poquito más que voy a explicar en un segundo. Ok. Em, hay... Voy a escribir esto que acabo de decir para tener las notas, pero la definición completa de la teoría, en particular la especificación de la función de partición en cuatro variedades arbitrarias, requiere una elección concreta para el grupo de Lie de la teoría. De hecho, requiere un poquito más de información, pero lo voy a explicar en un segundo. El grupo de Lie es la parte más sutil. ¿Qué grupos de Lie tenemos con esta misma álgebra? Eh, de nuevo, me voy a restringir a grupos de Lie conexos. Tenemos que elegir entre SU2 como grupo de Lie o SO3. Y recuerdo, me va a venir bien luego,
que pueden tener SO3 como SO2 cocientado por el centro. Vale. Em, Esto no es una distinción que uno hace normalmente, así que voy a pasar algo de tiempo explicando de qué manera son estos grupos diferentes. Bueno, la primera diferencia es que tienen distinta teoría de representaciones. Tiene solo representaciones. Oh, leí hace poco que, que en España se supone que no tengo que poner un acento para solo. Cuando yo estudié sí había que ponerlo, pero por lo visto no. El otro tiene solo representaciones de spin entero, pero SU2 admite representaciones de spin semientero. Esto imagino que es una- un hecho familiar para todos vosotros. Em, es la razón, por ejemplo, por la que Dirac empezó a pensar en spinores. Se dio cuenta que el grupo de rotaciones tenía una doble, estaba, no, tenía una doble cover, una doble cubierta, em, que es el grupo spin. Y el grupo spin tiene más representaciones que el grupo de rotaciones S o N. Este es un ejemplo para n igual a 3. Podéis pensar en SU2 si queréis. SU2 lo podéis pensar como spin 3. Vale. Quizá una manera dual de ver esto, que es más interesante desde el punto de vista de teoría cuántica de campos, es que como SO3 admite menos representaciones, podemos coger menos espinores, eh, hay menos restricciones en los bundles SO3 que podemos construir, en los fibrados SO3 que podemos construir. Es decir, voy a explicar ahora por qué hay más fibrados. Ya no sé si hay que poner acentos más. Vale, imagino que sí. Hay más fibrados SO3 que fibrados SO2. Para explicar qué quiere decir esto, tengo que definir lo que quiero decir. Eh, un fibrado es SU2, utilizado como adjetivo, si puedo acoplar de manera consistente eh, partículas de spin un medio al fibrado. Y a veces diré que un fibrado es SO3 si puedo acoplar de manera consistente partículas de spin integral. En general, si puedo acoplar partículas de spin un medio, siempre puedo acoplar partículas de spin integral. ¿Por qué? Porque puedo pensar en una partícula de spin integral como el producto de dos partículas de spin un medio. O sea que si puedo acoplar una, puedo acoplar dos y entonces puedo construir un spin integral.
Por lo tanto, decir que un fibrado es SO3 es una condición más débil que decir que un fibrado es SU2. O dicho de manera alternativa, hay más fibrados SO3 que fibrados SU2. La distinción entre las teorías cuánticas SU2 y SO3 es que en la teoría SU2 voy a sumar sobre fibrados SU2 y en la teoría SO3 voy a sumar sobre fibrados SO3. Pero antes de poder hacer eso de manera precisa, voy a tener que introducir un poquito más de tecnología. Es precisamente para poder explicar esto que he introducido las ideas de cohomología y demás que he explicado antes. Vale. La distinción esencial entre estos dos tipos de fibrado se puede ver en una dosesfera. Y en realidad se reduce todo a qué pasa en una dosesfera. Así que voy a intentar poner fibrados de los dos tipos en una dosesfera. Bueno, para cualquier grupo gauge, ¿cómo pongo fibrados en una dosesfera? Bueno, lo que hago es pongo un fibrado en el hemisferio norte y un fibrado en el hemisferio sur. La restricción al hemisferio norte, norte o sur es siempre trivial. Topológicamente. ¿Y por qué es esto? Bueno, si uno coge, se imagina el hemisferio norte, esto tiene la topología de un disco. Si pongo un fibrado en un disco, esto tiene que ser topológicamente trivial porque siempre puedo contraer el disco a cero. No hay, eh, hay siempre una manera de formar el fibrado a cero y por tanto tiene que ser topológicamente trivial. Y exactamente el mismo argumento funciona para el hemisferio sur. Pero que la restricción sea trivial en el norte y en el sur no implica que el fibrado sobre toda la esfera sea trivial. Y la razón es que esto es un fibrado y en los fibrados puedo permitirme hacer un cambio por una transformación gauge cuando tengo la superposición de las dos regiones donde estoy definiendo el fibrado, las dos regiones abiertas. ¿Cuál es el punto? Tengo que definir una transformación gauge que me conecta la estructura del fibrado en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Tengo que definir una transformación gauge que va del ecuador, es decir, de S1 a mi grupo gauge. En realidad, quizá debería haber sido cuidadoso y debería haber escrito un intervalo pequeñito, epsilon, veces el ecuador. El intervalo pequeñito es este intervalo, pero obviamente lo puedo contraer a cero, o sea que topológicamente, aquí estoy interesado solamente en clasificar bandas de manera topológica, fibrados de manera topológica. De manera topológica siempre puedo contraer el intervalo a cero, o sea que lo que estoy clasificando realmente es mapas de pi1 perdón, de S1 al grupo. Por definición, estos mapas de S1 a cualquier espacio están clasificados por el primer grupo de homotopía, pi1 de G. La definición de pi1 de G es la clase topológica de mapas de S1 a G. Así que aquí estoy simplemente repitiendo la definición de pi1. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos que pi1 de SU2, muchos de vosotros sabréis, y si no, simplemente lo voy a decir, sin prueba, que SU2 es topológicamente S3.
Eso es muy fácil de probar con cuaterniones, por ejemplo. Tenemos que, o las matrices de Pauli, si queréis. O sea, tenemos pi1 de S3 y queremos mirar todos los mapas de un círculo a S3. Cualquier mapa que imaginéis de S1 a S3 lo podéis controlar en un punto. O sea que esto es cero. Todos son equivalentes al mapa trivial. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, de manera local podía hacer el bundle trivial aquí arriba, podía deformar el bundle a un bundle trivial aquí abajo y la función gauge que los conecta siempre la puedo deformar a cero. De modo que puedo deformar todo a cero y esto implica que no hay fibrados SU2 no triviales. Aquí estoy diciendo siempre topológicamente en S2. Lo puedo deformar todo a cero. Vale, muy bien. Em, Veamos qué pasa con SO3. Bueno, tenemos pi1 de SO3. Esto es pi1 de SU2 dividido por Z2. Y es un resultado general que cuando uno tiene un cociente de un espacio por una acción que actúa de manera libre y calcula, bueno, y este Z2 lo podéis ver que actúa de manera libre, es sencillo. Bueno, quizá debería decir que es este Z2, por si alguno no lo sabe. Este Z2 es el elemento de SU2 dado por -1, 0, 0, -1. Está claro que esto actúa de manera libre en SU2. Lo que quiero decir es que si uno coge cualquier elemento de SU2 y lo multiplica por -1, me da un elemento distinto de SU2. Esto quiere decir que actúa de manera libre. Desde el punto de vista geométrico, tengo una tres esfera, y este cociente me cocienta puntos opuestos. Em, de modo que esto lo podría pensar, si quiero, como RP3. Vale. Es un resultado general que si uno actúa de manera libre, toma un cociente de manera libre de un espacio como este, como S3, el primer grupo de homotopía es simplemente el cociente, en este caso Z2. O sea que en este caso tenemos transformaciones gauge no triviales en el ecuador, y si elijo una transformación gauge, o si tengo un bundle tal que la transformación gauge en el ecuador es una de estas transformaciones no triviales, no hay manera de manera continua de deformarlo a una transformación trivial. No puedo deformar este bundle a un bundle trivial. Esto quiere decir que hay bundles fibrados. SO3, epa, SO3, no triviales en S2 y están clasificados por Z2. Quizá es conveniente pensar de manera un poquito más concreta qué es lo que está pasando aquí. Estoy tomando un cociente de SU2 por -1. Quiere decir que si tengo dos elementos de SU2 y difieren por un signo, los estoy identificando. Es decir, este cociente es el cociente donde digo que G lo identifico con -G. ¿Qué tipo de bundle estoy construyendo aquí? Bueno, este es un bundle que no existe como un bundle SU2, solo existe como un bundle SU3, en el que la holonomía, aquí, según doy una vuelta, perdón, la holonomía de la transformación gauge, según doy una vuelta, va em, de 1 o de G a -G.
los fibrados no triviales en el ecuador, que voy a parametrizar como algo de 0 a 2pi. eh, Tiene que la transformación gauge en 0 es menos la transformación gauge en 2pi. Como elementos de SU2, estos son distintos. Esto no es un bundle SU2. No puedo de manera consistente acoplar un objeto de spin un medio a esta configuración porque la transformación gauge que actúa según paso así o si la llevo alrededor y paso de nuevo es distinta. Si queréis, cuando haga la paz integral de un objeto dinámico, no va a tener una fase consistente y por tanto no puedo definir una paz integral distinta de cero en presencia de este bundle. Pero si todas mis partículas tienen spin 1 o spin entero, quiere decir que no ven el signo. Eso es en la representación un medio, pero esto implica que G en J de cero es GJ en 2pi en la rep de spin J, que es un entero. ¿Vale? La idea es que, de nuevo, puedo pensar en una representación de spin entero como dos representaciones de spin un medio acopladas, juntas una a la otra. Cada una de ellas va a coger un signo menos, pero si siempre las llevo juntas, los signos menos se cancelan. Y ahora sí, ahora puedo definir una paz integral de un objeto de spin 1, por ejemplo, cargado, que se mueve, y los signos que ve son siempre consistentes, no importa cómo se mueve en el manifold. O sea que puedo hacer una paz integral. Vale. Para variedades generales, la obstrucción a acoplar una partícula de spin un medio vive en, bueno, algo que básicamente vive en dos esferas dentro de mi espacio. Eh, Tengo que asignar a cada una de mis dos esferas, o sea que es un grupo de cohomología. Recordad que cohomología son homomorfismos de dos cosas. Dos cohomología es un homomorfismo de dos cadenas a algún grupo abeliano. En este caso es Z2, porque mi obstrucción, la que acabo de construir, vive en Z2. Normalmente esto se conoce como la segunda clase de Stifler-Whitney y es un elemento de este grupo. Espero que después de la discusión, la primera clase de esta primera mitad de esta charla y lo que acabo de discutir, esta fórmula sea razonablemente natural. Está diciendo que tengo un elemento de cohomología, es decir, algo que me asigna eh, elementos de Z2 a dos ciclos y esto es Z2 porque me está midiendo si hay un signo o no en la representación en medio. Básicamente me está mirando si en cada una de las dos esferas, si quiero, dentro de mi manifold tengo una paz integral consistente. Vale, muy bien. Em, o sea que el statement un poquito más, la afirmación un poquito más general es que si la segunda clase de Stifler-Whitney es cero, tengo un fibrado SU2 y en general, bueno, y ya está. Y para aclarar, pues si alguien está un poquito confuso, cualquier fibrado SU2
es también un fibrado SO3. Pero no todos los fibrados SO3 son SO2, solo aquellos que tienen segunda clase Stiefel-Widney igual a cero. Vale. Ahora sí, ahora puedo definir cuál es la diferencia a nivel de la paz integral entre la teoría SU2 y la teoría SO3. La teoría SU, bueno, quizá SO3 primero, dado un 4 manifold y alguna constante de acoplo. Esto está definida sobre la suma sobre fibrados SO3. Cojo cualquiera. De la paz integral de conexiones sobre este fibrado. Y luego el resto de campos de n igual a 4. Los voy a escribir, pero si alguien no sabe qué es esto, no importa. Y la acción de n igual a 4, que depende de estos campos. Vale, esta es la teoría SO3. ¿Y cuál es la teoría SU2? Bueno, es la teoría donde restringo los bundles a bundles SU2. Entonces, este es un E tal que la segunda clase de Stiefel-Widney es cero. Y por lo demás tengo exactamente la misma teoría. Cojo una conexión en mi bundle, gallinos, escolares y la misma acción. La única diferencia realmente es sobre qué sumo. En la teoría de SO3 sumo sobre cualquier bundle, SO3, y en la teoría de SO2 sumo sobre los bundles SO3 tal que su Stiefel-Widney class es cero, es decir, sobre los bundles SU2. Em, para aquellos que sepáis un poquito más de estas cosas, seguramente habréis visto la notación SU2, perdón, SO3 más y SO3 menos. Y eso es porque en el caso de SO3 puedo hacer una pequeña, tengo una elección. Caso SO3, hay una elección que puedo hacer. Puedo incluir un término extra en la suma. ¿Cómo funciona esto? Bueno, tengo las teorías SO3 más y menos, definidas como las he definido antes. Sumo sobre todos los bundles SO3 sin restricción. Em, es decir, aquí no me da igual cuál es la segunda clase de Stiefel-Widney, sumo sobre todas las clases de Stiefel-Widney. Hago la paz integral. Quizá. Hago la paz integral. Pero añado una fase extra, más o menos uno, dada por una cosa que se llama el cuadrado de Pontryagin. No soy capaz de escribir esto sin hacer un lío. Dividido por 2. Vale, ¿qué es el cuadrado de Pontryagin? Esto no es del todo fácil de explicar. Voy a dar un caso especial. Esto, el Pontryagin, es un mapa de H2 en mi espacio, en general, en espacio X, con coeficientes en Z2 a
un elemento de H4 en mi espacio con coeficientes en Z4. Contrarian. En casos sencillos es simplemente el cuadrado. Sencillo quiere decir sin torsión. En cohomología. Esto lo podemos definir como se sigue. Em, el cuadrado de Pontryagin de X es X lifteado módulo cuadrado, módulo 4, con X lifteado en la segunda clase de cohomología con coeficientes enteros, no en Z2. O sea que X y X coinciden en módulo 2. ¿Vale? No importa demasiado qué es. Me vale para esta charla con que penséis en el cuadrado Pontryagin como el cuadrado. Y cuadrado aquí quiere decir literalmente X cap X. ¿Qué es lo que estoy diciendo entonces? Em, tengo un- una modificación de mi teoría SO3, que llamo más o menos, que está construida, bueno, tengo la misma suma, la misma paz integral, pero añado una fase en los sectores topológicos que depende de la clase Stiefel-Whitney. Estoy sumando sobre todas las clases de Stiefel-Whitney, así que puedo añadir fases si quiero. Esto es un tipo de fase que puedo añadir. Y la fase está determinada por la segunda clase Stiefel-Whitney, tomando el cuadrado y dividiendo por 2. Si alguien está interesado en la definición en casos sin torsión, me podéis preguntar luego, pero esta es la definición básica. Vale, estas son las dos teorías básicas que, que puedo construir con el mismo álgebra. La teoría SU2 y la teoría SO3. No me voy a preocupar demasiado por más y menos, no importa demasiado, pero es bueno que lo sepáis, cuál es la distinción. Muy bien. Y ahora lo que voy a mostrar entre hoy y la siguiente charla es que esta teoría tiene una simetría Z2 de una forma. Voy a empezar discutiendo los objetos cargados. Estas son simetrías discretas, así que realmente no puedo hacer algunas de las cosas que hice la última vez. No puedo construir corrientes de Noether, no puedo construir los Qs y demás, pero voy a construir directamente los objetos cargados y luego los operadores topológicos que me miden estos objetos cargados. Los objetos cargados en la teoría SU2 son las líneas de Wilson. ¿Qué es una línea de Wilson? Si os acordáis, cuando discutí las líneas de Wilson en la teoría de Maxwell, os dije que las podíamos pensar como cómo reaccionaba la teoría a llevar una partícula cargada muy pesada en el espacio-tiempo. Uno coge una partícula, la lleva y mira cómo los fotones reaccionan. Eso es una línea de Wilson en la paz integral. La idea aquí es la misma. Tenemos una teoría SU2 cuyas excitaciones dinámicas tienen todas spin entero, viven en la adjunta. Bueno, quizá no lo he dicho, no sé si es obvio para todo el mundo, pero igual sí. Pero la adjunta de SO2, la representación adjunta tiene spin 1. Igual es obvio para todo el mundo, pero en SU2 la representación adjunta tiene spin 1, tiene spin entero. Cualquier cosa que puedo construir
a partir de operadores en la representación adjunta, va a tener spin entero. Vale, pues esos son mis objetos dinámicos. Son objetos que tienen spin entero. E introduzco una partícula muy pesada en la representación que yo quiera. No tiene por qué estar en la representación de spin entero. Esto es una cosa que meto a mano. Igual que en Maxwell es una teoría de fotones, pero a mano puedo meter una partícula pesada que no tiene por qué ser un fotón, pues un electrón. Aquí es la misma idea. En particular, me voy a centrar en meter una línea de Wilson en la representación fundamental. De nuevo, es una partícula muy pesada. Una representación fundamental de SO2, que muchas veces llamamos cuadrado, y la voy a denotar así. La representación fundamental se llama cuadrado, la línea de Wilson en sí es, como en otro caso, algo que depende de una curva y es la traza en la representación fundamental de la holonomía de mi conexión gauge a lo largo de este ciclo. Si queréis construirlo en términos de campos fundamentales, lo podéis escribir como la traza en la representación fundamental del path ordering de la exponencial de I integral. El path ordering, si no estáis familiarizado, está explicado en muchos libros de teoría de campos. Es básicamente para que esta expresión me reproduzca la holonomía, sino cuando expando la exponencial me salen inserciones de A en puntos muy distintos de mi trayectoria y no me da lo que quiero. Vale. En la teoría de SO2, estos son operadores genuinos, de línea genuinos. Y lo que quiere decir esto es que los puedo pensar como operadores que no dependen de una superficie. Son operadores de línea. Una vez que doy la información de mi línea, estos son operadores que tengo toda la información que necesito para calcular sus correladores. En la teoría de SO3, cualquiera de las dos teorías SO3 más o menos, estos operadores hay que pensarlos como em, operadores en la frontera de un operador de superficie y- bien, que está dado por la integral sobre la superficie de la segunda clase Stifel-Winne-Dieter-Walter. Por un pi veces así. Vale. Esto quizás suena como que he ido muy rápido, pero se puede justificar todo como lo hice en la teoría de Maxwell. Recordad que en la teoría de Maxwell podía pensar en inserciones de líneas de Wilson cuya cuantización no fuese entera, con cargas un medio o uno partido de raíz cuadrada de 2 o lo que me dé la gana. No tenía nada de malo pensar en operadores de este estilo, no tenía por qué estar cuantizados, pero no los podía pensar como operadores de línea, los tenía que pensar como operadores que están enganchados a superficies topológicas. Esto era un punto importante cuando empezamos a discutir, por ejemplo, backgrounds que no eran planos. Si os acordáis, quiere decir que el operador topológico terminaba y terminaba precisamente en una línea de Wilson o en un monopolo mal cuantizado. Aquí tengo la misma idea,
Si estoy en la teoría SO3, en una teoría SO3, recordad que esta es una teoría donde estoy sumando sobre bundles que no me permiten introducir partículas en la representación fundamental, porque estos bundles no darían una paz integral consistente sobre estas partículas, porque tienen spin un medio. Pero no pasa nada por poner un operador que no es dinámico, que simplemente lo inserto ahí. Está bien, pero hay que entenderlo como un operador que está en la frontera de- del análogo del operador topológico que discutí antes, que en este caso es de esta forma. Em, de modo que me voy a centrar en aquellos operadores que son genuinos, que no tengo que dar una superficie. No es que tengan nada de malo los operadores en la teoría de SO3, pero no son operadores de línea y complican la discusión un poquito. Me voy a centrar en operadores genuinos. Elijo SU2 como mi grupo base. Y no elijo SO3 más o SO3 menos. Vale, muy bien. Vale, pues tengo algún tipo de operador, líneas de Wilson, y ahora tengo que pensar qué carga tienen y, y si puedo medir esta carga de alguna manera. Lo primero que me doy cuenta es que si tomo dos líneas de Wilson en la representación fundamental, algo de este estilo, y les pongo una al lado de la otra, estas líneas de Wilson se pueden romper. ¿Por qué? Porque si miro desde lejos, lo que veo no es dos líneas de Wilson en la fundamental, lo que veo es una línea de Wilson un poquito más gorda en la representación producto de fundamentales. Y si recordáis en vuestra teoría de grupos, el producto de dos fundamentales en SO2 es la adjunta veces un singlete. La adjunta más un singlete, perdón. Lo que quiere decir es que, bueno, visto desde lejos, esta línea de Wilson se comporta como una línea de Wilson en la adjunta y una línea de Wilson singlete, pero en mi espectro de partículas dinámicas, los operadores de la teoría n igual a 4, tengo operadores en la adjunta y tengo operadores en el singlete. Quiere decir que de manera smooth puedo poner operadores dinámicos aquí. A ver, y puedo romper la línea de Wilson. Una línea de Wilson no puedo romperla porque tiene spin un medio y todas las excitaciones dinámicas tienen spin entero. Están en la adjunta o productos de la adjunta, pero dos sí que puedo romperlos. Esto implica que la simetría eléctrica que mide el spin de la línea de Wilson es una simetría Z2. Realmente mide 2 veces J módulo 2, o si queréis J módulo 1. En general, para n igual a 4
con grupo gauge simplemente conexo. G, la simetría eléctrica es el centro de G. Vale. Esto está explicado en mucho más detalle en muchos casos. En una referencia que os animo a leer, es un paper muy interesante de Aharoni, Seiberg y Tachikawa. La referencia es 305-0318. Un comentario es que este paper estaba escrito antes de que algunos de los autores, de hecho, escribieran el paper de simetrías generalizadas y estuvo escrito antes de muchos desarrollos modernos. Aquel lenguaje no es siempre el mismo lenguaje que usaríamos ahora, pero las ideas obviamente están todas bien. Vale, quizá este es un buen punto para parar y podemos seguir el martes, creo.